Sea bienvenido cada uno de ustedes, incluyendo los solicitantes. Damos las gracias que nos visitan en esta mañana. Vamos a entonar los hermosos cantos, hermanos. Vamos a entonar el canto Acampados en Montes de Luz. Cantemos. Canto número 224. Para los que tengan el himnario, ¿verdad? Canto número 224. Acampados montes de luz, cristianos a la luz. La noche se acerca, ya vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe es la victoria, yo sé que el mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos, en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez. La fe por cual vencieron ya, escudo nuestro es. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá. Ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad, en nombre de Jesús. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte, ¿quién le resistirá? Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Ves la victoria, yo sé, que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar el canto número 199. Años mi alma en vanidad vivió. Canto número 199. Después de esto le damos lugar a nuestros hermanos que estarán participando aquí enfrente, participando de la comunión. Canto número 199. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz
mi alma y divina gracia yo. Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador.
Luke is written to the Greeks. And John is a general book, which is written to all because it is making reference to the status of the deity of Jesus Christ. You will know that Jesus Christ possessed two natures. He was a human, but also he is God. And therefore, this book of John is a book that brings across that characteristic. But going back to the book of Matthew, in the book of Matthew, we notice that the book of Matthew is written to the Jews. And because it is written to the Jews, we notice that there is a slant concerning the education of the Jewish mind concerning the purpose of God. And this is what Jesus Christ is trying to do. He is trying to communicate to the minds of the Jewish people concerning certain things that they were undergoing or doing at that particular time. Entonces los cargados y los trabajados son personas quienes estaban sujetos a la ley de Moisés, a la doctrina de los hombres y el mandamiento de los hombres. Therefore, we notice that those that were heavy laden and those that had been that were working hard and heavy laden, are making reference to the Jewish people that were under bondage to the law of Moses, to the doctrines and commandments and traditions of man. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, noten lo que nuestro Señor Jesucristo dice. How do we come across this? In Matthew chapter 15 and verse 7 and 8, notice what the Bible says. Matthew chapter 15 and verse 7 through 9, I'm sorry. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Consider what Matthew chapter 15 and verse 7 through 9 says. Like I said, I'm not going to read it. You have your English Bible. You can read that. But Jesus Christ is making the Jewish people aware that they were under bondage. And the bondage that he is making reference to is the bondage of those people, those leaders, that were teaching them tradition, doctrine, and commandments of man. These are the people that are heavy laden. Estas son la gente que estaban cargados, trabajados, concerniente a las tradiciones, las doctrinas, mandamientos de los hombres. Note lo que dice otro texto también. Consider what another verse makes reference to. En Mateo capítulo 23 y versículo 4 dice lo siguiente. Matthew chapter 23 and verse 4. Consider what the Word of God says. Matthew chapter 23 and verse 4. Mateo capítulo 23 y versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con el dedo quieren moverlas. Consider what Matthew chapter 23 and verse 4 mentions. He is making reference to the religious leaders of that time. And at that time, there were not very many denominational groups. There were the Pharisees, the Sadducees, and there were other groups, but there were not very many. And Jesus Christ is coming across to them and letting them know that they were not teaching the commandments of God. Rather, they were teaching tradition and doctrines and commandments of their own. Jesucristo les hace ver a los líderes de ese entonces, los líderes de las denominaciones en ese entonces, los cuales no habían muchos en esa ocasión, pero estamos hablando de los fariseos, los escribas, los saduceos y otras. Pero Jesús les hace ver de que ellos imponían a la gente cargas que ellos mismos no las ponían en práctica,
que ellos mismos no levantaban el dedo para hacer, para poner en prácticas esas cosas. Y no solamente Jesucristo viene a decir de esto, sino que el apóstol también viene a decir esto. Not only do we see Jesus Christ making reference to this, but also we notice that the apostles make reference to this. En Hechos capítulo 15, versículo 10, in Acts chapter 15 and verse 10, considere pues lo que dice, consider what the word of God says. Dice la palabra de Dios, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aún nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Consider what Acts chapter 15 and verse 10 says. Once again, this is the words from the apostle, and they're making reference to the fact that the Jewish leaders were trying to put a yoke upon the believers that were traditions, commandments of man, and doctrines of man. And he is making them aware of the fact that your fathers didn't follow them, you didn't follow them, but yet you want these converts to be able to submit to them. Miren lo que el apóstol está diciendo aquí. El apóstol está diciendo aquí que este yugo, esta cerviz que querían imponer a los discípulos en aquel entonces, sus padres no lo llevaban a cabo, ellos no lo llevaban a cabo, pero esperaban que los convertidos en esa ocasión se sometieran a ellos. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando regresamos a Mateo capítulo 11 y versículo 28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los trabajados y cargados eran gentes judaicas, gente de la descendencia judío, de que se les habían puesto estas cosas, las tradiciones, las doctrinas, los mandamientos de los hombres. Bueno, ¿qué significa todo esto para usted y para mí? Porque hasta ahorita hemos hablado solamente de un fondo histórico concerniente al pasaje. Pero ¿qué de la aplicación para mí? ¿Qué se refiere todo esto para mí y para usted? Hoy en día se encuentran gentes trabajadas y cargadas precisamente por lo mismo. Miren, en este mundo tenemos más de 4,000 religiones. Póngase a pensar, 4,000 religiones. Y la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿a cuál es la doctrina correcta que viene de parte de Dios? Y considerando la doctrina correcta de parte de Dios, entonces llegamos a la conclusión que esta doctrina de parte de Dios, la Biblia misma dice, ¿verdad?, que no es gravosa. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 en adelante, dice que los mandamientos de Dios, bueno, vamos a leer ese pasaje. 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 4 dice, bueno, el versículo 3, dice, pues esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, noten, no son gravosos. What does all of this have to do with you and me? Because thus far we have read a background history of the text. We have come to the conclusion of the biblical definition of what verse 28 means to you and to me. Because the Bible has demonstrated to us that those that are heavy laden makes reference to the people that the religious leaders at that particular time had imposed upon them traditions, commandments, and doctrines of their own. Not traditions, commandments, or doctrines that came from God. And therefore, they were heavy laden. But once again, what does all of this have to do with me? Well, nowadays, as you will know, there's over 4,000 religions.
4,000 religions. And whenever we come across this number, the logical question that we normally ask is, well, which is the one that comes from God? Because not all of them come from God. You and I agree that not all of them come from God. Only one comes from the Lord. When Jesus Christ came to this earth and he walked on this earth, he said, I do not speak my own words, but I speak the words of him who sent me, my Father. And notice how he mentions that which he spoke as doctrine. In John chapter 7, notice what the Word of God says. In John chapter 7 and verse 15, in order that you can better understand the word doctrine. In John chapter 7 and verse 15 and 16, notice what the Word of God says. Once again, I'm going to read in Spanish. I don't have an English Bible. Dice así el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Versículo 16, considere pues lo que dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, ahí está la palabra doctrina, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Este versículo claramente nos da a entender que solamente existe una doctrina y que esa doctrina no es ni de Jesucristo, sino que es de Dios, del Padre. Y el Padre es el que le dijo a Jesucristo que viniera a promulgar, a enseñar esa doctrina. Es lo que estos versículos están enseñando. Entonces, por eso digo, ¿verdad?, que solamente existe una. No porque yo creo, no porque yo pienso, sino que la Biblia lo enseña. Y entonces, porque existe una doctrina, esto quiere decir que las demás doctrinas del mundo, los demás mandamientos del mundo, tienen que ser de origen humanas. Las tradiciones del mundo tienen que ser de origen humano, porque no todas son de Dios, solamente una. Y esas doctrinas y esos mandamientos de hombres son los que vienen a imponer cargas en nuestra vida. Y son las que vienen a trabajarnos. Pero tales personas que nos imponen esas doctrinas, tradiciones y mandamientos de hombres, ellos ni levantan un dedo para hacer lo que dicen o enseñan. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por eso dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 8 lo siguiente. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice la palabra del Señor lo siguiente. Mirar que nadie os engañe. Noten, esto es un mandamiento de parte de los apóstoles. Mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. La palabra clave ahí es mirar que nadie nos engañe conforme a las tradiciones y mandamientos de hombres. So therefore, whenever we say that the only true doctrine comes from the Father, and the Father communicates it to all of us, and because there's over 4,000 religions, then these other traditions and commandments are from men. And because they're out there, sometimes those commandments and doctrines and traditions of men are put upon people, and they become heavy laden. And the people or the leaders that do that, they're not even subject to that. You know, unfortunately, this is the world that we live in. As we look at our government as well, you know, they make laws that sometimes they don't even apply to them, but yet it applies to us. And this is the thing that we're seeing as far as in the religious sphere. We're seeing laws, commandments made by men that were imposed on other people, and they were not even following them. And I believe that Jesus Christ is making, I say I believe,
because there is no verse in the Bible or the New Testament that I can prove to you that that is what was taking place. However, there are sufficient information, secular information, concerning Josephus and other historians that lived close to that particular time that make reference to this fact. That there was the Talmud, there was the Jerusalem Talmud, and there was the Babylonian Talmud. And these were commentaries of the rabbis. These were scripture that the rabbis would consider as holy, and yet they were not holy. They were only commentaries from the rabbis. And whatever they came to the conclusion concerning a verse, that's their interpretation, and therefore they made it a law, and they put it upon the people. And that's what was being taught at that particular time. That much I do know because of the historians that wrote about this at that particular time. And because of all of this writing, then we notice that they imposed them in such a manner that people became heavy laden. But Jesus Christ didn't come to do that to people. ¿Cómo sabemos, hermanos, que todo esto ocurrió? ¿Cómo quisiera yo enseñarle un versículo en el Nuevo Testamento y decirle, mira, ahí está, pero no lo tenemos? Pero sí tenemos los escritos de historiadores, como Josefo, que vivió cerca del tiempo de Jesucristo. Y ellos mismos escriben que en aquel tiempo existían dos escritos muy importantes para el judío. Se le llamó el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Y esos eran solamente escritos de los rabí, pero eran interpretaciones de según ellos concerniente a la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios. Comentarios. Y estos comentarios son los que se imponían a tales personas. Y miramos nosotros que esto fue el resultado de que vino a poner carga a tales personas. Es decir, a los que Jesús está mencionando en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Y concerniente a esto, considero lo que dice Colosenses capítulo 2. Capítulo 2 dice así, concerniente a todos estos mandamientos. Y quizás el apóstol Pablo esté mencionando aquí escritos seculares, pero no de lo que dice. Colosenses capítulo 2 y versículo, empezamos con el versículo 16 hasta el 23. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Con todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildemente y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echándose por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimiento del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Y este es el versículo que quiero que pongan atención, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno en contra apetitos de la carne. El apóstol Pablo está diciendo, todo lo que el hombre le impone a otro hombre, quizás tenga beneficio, y quizás se mire bueno, y quizás ayude a la persona a mejorar, pero no es lo correcto, porque esto no tiene nada de valor concerniente a lo espiritual. Concerniente a la carne quizás sí,
pero concerniente a lo espiritual, no. Y este es el punto que Jesucristo está dando a entender. Porque note lo que dice la siguiente frase de Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. El alma es lo interior del hombre, es lo espiritual. Y es lo que Jesús está diciendo. Todas estas cosas que el hombre tiene para ustedes no tienen ningún beneficio espiritual, solamente carnal, en la carne. Pero yo les traigo aquello lo cual les va a dar descanso en su propia alma. El alma del ser humano nos pertenece a nosotros mientras que vivimos en este mundo. Y nosotros somos responsables por nuestras propias almas. Tenemos que tener cuidado qué es lo que entra en nuestros ojos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que entra en nuestros oídos. Tenemos que tener cuidado que nuestra alma no venga a ser contaminada con el pecado. Pero en ocasiones no hacemos esto, sino que dejamos que el pecado entre abiertamente en nuestro ser y viene a contaminar nuestra alma. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que el alma que pecare, esa morirá. Lo vuelve a repetir en el versículo 20 del mismo capítulo. No es una muerte física, es una muerte espiritual, porque lo dice en el último versículo de este capítulo. Una muerte espiritual. Y entonces cuando el alma está muerta, espiritualmente hablando, no hay paz ni descanso, sino que cada día está atormentada. Porque quien la está dirigiendo, la está guiando, es Satanás. Porque recuerde, cuando uno muere, la palabra muerte quiere decir separación. Una muerte física, hay separación de entre los vivos. Es sepultado el cuerpo. Una muerte física. Una muerte espiritual es una separación del alma de Dios. Y porque el alma es espiritual, el alma nuestra gime por Dios. Salmo 42 habla de esto, que el alma nosotros gime para tener una relación con Dios, porque es Dios el que la ha criado y quiere estar con Dios, pero el pecado no permite que el alma venga a hacer esto, y no hay descanso. Hay una lucha, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Hay una lucha. Y por lo tanto Jesucristo dice, yo tengo el poder para darte descanso. Porque los mandamientos y tradiciones de los hombres, esto es lo que viene a imponer en el alma. Conflicto, angustia. No le da paz. Pero Jesús dice que Él da descanso. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, yo doy paz, no como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz del mundo es solamente mientras que todo esté bien alrededor de nosotros. Pero la paz de Dios, aunque el mundo se esté acabando, aunque exista problema en nuestra vida, hay una paz interior. Y esto es lo que Dios nos da. Y Jesús dice, yo te puedo dar descanso a tu alma. Y esta es la invitación del Señor. Y quizás en esta mañana se encuentren entre nosotros personas que su alma esté combatiendo, esté luchando, esté peleando. Yo no conozco a cada uno de ustedes, pero sé bien que tienen un alma, como yo tengo un alma. Y sé bien que el alma en ocasiones lucha y batalla. Y si en esta mañana su alma está cansada y cargada, yo le digo que Jesús le puede dar descanso. Y la manera en cómo Jesús da descanso empieza primeramente por el bautismo. Porque en el bautismo es en donde se quita el pecado. No es la fe. Si fuera la fe, Jesucristo le habría dicho a Nicodemo, Nicodemo, Juan capítulo 3, porque crees que yo soy Dios, porque yo vengo del Padre, porque crees, eres salvo. Pero no te lo quite el versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo,
el que no naciere de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede heredar el reino de Dios. El bautismo, primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dándonos una aspiración nueva hacia Dios. Primera de Pedro 3:21. Ahí empieza, y de ese momento en adelante el alma ya encuentra una satisfacción, un descanso, una paz, porque ya lo que le estaba oprimiendo ya ha sido quitado, el pecado. Pero Dios es el único que puede hacer eso. ¿Está usted preparado? ¿Está usted lista para entregar su vida al Señor? Y yo sé bien que esta porción no lo dije en inglés, ¿verdad? Pero lo entendí. Pero está. La decisión es suya. Y le damos tiempo para que medite un poco más. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano exponer su palabra. Vamos a tener canto, hermanos, la gloria, aparición, la gloriosa aparición, canto número 188. Cantemos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo ahí nos honrará. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin